Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. What a beautiful castle for a secret rendezvous, Agent 0.07. Why do you make an accent, Agent 0.06? I'm practicing for my new mission in America. By the way, why do you own nothing, Pong? I mean, no house, no property, no stocks, shares, or bonds? Because the super spy... Lo que usted ve en su pantalla es una parodia muy bien producida que divulgó la agencia Xinhua, que es una agencia informativa china. El video, cuyo título es Morir de risa puede esperar, se burla de las críticas occidentales, particularmente del Reino Unido, sobre la supuesta amenaza china en la seguridad internacional. Esta parodia es también en respuesta a la última película del agente 007 y a declaraciones que allá por el mes de noviembre hizo el jefe de la inteligencia británica. Nos parece interesante recuperar estas imágenes porque parte de las guerras comerciales e ideológicas ahora se expresan o se dirimen en las redes sociodigitales. El juego de la geopolítica mueve sus piezas en el mundo Internet para que ya no impere como en otra época, pues justo la de la Guerra Fría, una sola narrativa en la llamada esfera pública, antes dominada sobre todo por Estados Unidos. Este caso se relaciona de alguna manera con el tema que hoy abordaremos, el metaverso. ¿Qué es este proyecto que impulsa el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg? ¿Cuáles son sus alcances, sus consecuencias en el ámbito de los medios, de la comunicación, del poder político, de la privacidad de las personas? En fin, sobre este tema platicaremos con uno de los especialistas más reconocidos en América Latina en políticas públicas de la comunicación, el doctor Martín Becerra, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, además de autor de numerosas obras en la materia. Antes de la entrevista, algunos de los hechos destacados de la agenda de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Media 20.1 presenta los temas relevantes de la agenda de radio, televisión y telecomunicaciones. En 2021 aumentó la transmisión de contenidos religiosos a través de la radio. De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Expansión, diversos intereses religiosos han encontrado la manera de transmitir sus programas gracias al arrendamiento de espacios, lo que se ha convertido en una fuente de ingresos importantes para los empresarios de la radio. La Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto prohíbe expresamente que una asociación de corte religioso sea concesionaria de una frecuencia de radiodifusión o de telecomunicaciones, pero los vacíos legales no han impedido que en la práctica se saturen programaciones con producciones religiosas. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, dijo a Expansión que es partidario de abrir un debate sobre si se debe o no rentarse espacio en la radio a las organizaciones religiosas. El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, dijo que la pandemia nos lanzó de lleno y sin pausa al mundo digital, en donde existen numerosos peligros en lo que respecta a nuestros datos personales. El mundo en Internet, dijo Acuña, no está regulado y nuestros datos personales y biométricos son la puerta de entrada a nuestra intimidad, por lo que debemos tener cuidado y atender las recomendaciones de las autoridades y de especialistas. A partir del pasado 4 de enero, quien tenga una BlackBerry tendrá una reliquia entre sus manos, ya que a partir de esa fecha, dichos dispositivos perderán el acceso a funciones tan básicas como las llamadas telefónicas, el acceso a Internet o el envío de SMS. Mueren así 2 décadas de historia desde la llegada de las primeras BlackBerry. En 2010, casi 19 millones de estadounidenses aún tenían estos equipos, según el portal de estadísticas Statista. Inclusive Barack Obama llegó a la presidencia con una BlackBerry. Para el 2021, apenas 200,000 personas eran usuarios de dicho dispositivo en aquel país.
¿Quién mató a la BlackBerry según el diario El País? Fundamentalmente, la llegada del iPhone marcó el principio del fin sin que la BlackBerry pudiera revertir, aún con innovaciones, el boom del iPhone y otros teléfonos inteligentes. La UNESCO informó que América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo en la que más periodistas perdieron la vida al ejercer su profesión en 2021, después de Asia y el Pacífico. La UNESCO recalcó que la impunidad de los crímenes es generalizada y que es por ello que los periodistas siguen enfrentándose a múltiples peligros que a veces les cuesta la vida, aunque en sus países no existan conflictos armados. Según la organización, en la región fueron asesinados 14 periodistas, de los cuales 9 corresponden a México, Colombia, Brasil, Guatemala, Ecuador y Haití. Son el resto de los países de la región que registraron la muerte de un periodista en 2021. Doctor Martín Becerra, desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido a Media 20.1. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Doctor, dinos, por favor, qué es Meta y qué es Metaverso. Meta es el nombre que adopta la compañía de Zuckerberg, Facebook, que venía teniendo en los últimos años muchos problemas de escándalos de datos personales, privacidad, libertad de expresión, problemas de reputación y acusaciones de la altísima política en Estados Unidos, en Europa, en otros países. Entonces se rebautizó a fines del año pasado como Meta. Ya no se llama la compañía madre, digamos, de Zuckerberg. A partir de fines del año pasado se llama Meta, y el anuncio lo hizo con una aplicación, vamos a decir, de realidad aumentada, realidad inmersiva, de realidad virtual, que quienes son gamers, quienes juegan juegos en red, seguramente lo van a entender más sencillamente, porque es un entorno en la plataforma Meta que permite que con un avatar, con una figura virtual, digamos, que eventualmente nos representa a cada una y cada uno, puede ir adaptándola, digamos, en el color de piel, en si usa o no gafas, en fin, si tiene o no barba, etcétera. Pero uno puede también adoptar un avatar de animal o de objeto eventualmente, y se supone que en este metaverso habrá distintas oportunidades de interacción, tanto entre avatares que representan a personas, y la presentación que había hecho Zuckerberg iba en ese sentido, o sea, jugar a las cartas con amigos o contactos. Uno era un dinosaurio que estaba jugando a las cartas, otro era alguien que representaba efectivamente a una persona, pero también, y esto es fundamental, en metaverso, interacciones comerciales. Por ejemplo, ya hay bancos, entidades bancarias, que tienen su sede en metaverso. Hay supermercados que tienen, o hipermercados que tienen su sede en metaverso. Entonces, uno puede, digamos, navegar por metaverso, eligiendo de las góndolas del supermercado productos y poniéndolos en una cesta virtual. En la Argentina le decimos changuito, no sé cómo, bueno, pero bueno, en una cesta, digamos, en una canasta de compras, sí, también virtual, y luego, obviamente, paga, porque el secreto de metaverso, a diferencia de Facebook, que es una plataforma publicitaria, digamos, básicamente, de anuncios publicitarios, es que favorezca las interacciones comerciales y digamos, y no solo comerciales, diría, también temas de salud, o sea, es mucho más integral, aspira a ser mucho más integral de lo que es hoy Facebook. Ahora, doctor, es como esta experimentación que se hizo del Second Life, por ejemplo, en otras épocas. Es una aproximación ahora a esta posibilidad. Por ejemplo, tú hablabas de los gamers, ¿no? Que incluso pueden jugar a distancia y ya pueden utilizar estos avatares, pues estos perfiles que no necesariamente se relacionan con la persona, ¿no? En términos muy puntuales.
Sí, efectivamente, tiene cierta semejanza con aquella iniciativa que tuvo su cuarto de hora, ¿no? De Second Life, que justamente de alguna forma fue Facebook, la masificación de Facebook, la que terminó sepultando a Second Life, y probablemente el hecho de que en aquel momento las conexiones en red de las personas y de las instituciones eran mucho más débiles. Hoy por hoy, las tecnologías, no solo físicas, la conexión física a los hogares y a organizaciones, sino también las tecnologías móviles, son mucho más robustas, entonces permiten desarrollar entornos visuales que hace 10 años era muy difícil que pudieran ser masivos. De todas formas, sobre todo nosotros que hablamos desde América Latina, también es verdad que lo de metaverso suena un poco lejano, dadas las infraestructuras de conectividad que tenemos. O sea, quiero decir, esta es una apuesta a futuro, en un futuro en el que las redes tendrán que ser más robustas para resistir la carga de imágenes y sonidos que supone, en tiempo real, que supone metaverso. Esa realidad aumentada no es gratuita, no es solo etérea, digamos, sino que tiene que estar representada en conexiones de red físicas fuertes. Y para cerrar un poco esta reflexión, yo diría, hay cierto encandilamiento, cierto enamoramiento que ha tenido siempre Zuckerberg con, digamos, un entorno que fuera más integral que el de Facebook, que es este entorno que, como te decía, incorpore no solamente lo que sería la red social, las interacciones sociales con amigos o con conocidos, sino también las operaciones comerciales, que eso es algo que Facebook no ha logrado, a veces por razones de, digamos, regulaciones legales, desarrollar plenamente. Metaverso, yo creo que integra esto. Entonces, hay una búsqueda de nuevo modelo económico también o sea, creo que hay una conciencia de la conducción de Facebook, o ahora Meta, de que ese modelo económico de extracción de datos personales para su aprovechamiento publicitario es un modelo económico que ya ha dado casi todo de sí y que para el futuro necesitan dar un salto. Cuando Mark Zuckerberg hizo la presentación justo de este proyecto de metaverso y la creación de esta empresa, ahora llamada Meta, que es una transformación, se habló de que incluso eran no solo operaciones comerciales, sino también, por ejemplo, vida social, trabajo en oficina, clases, ¿no? En fin, es decir, transportar parte importante de esta vida, si me lo permite, real, a ese otro mundo, a ese otro universo. ¿Qué implicaciones desde tu punto de vista de la comunicación o de la política tú ves en que esto pudiese avanzar conforme transcurran los años y, por supuesto, la conectividad? Bueno, creo que esa es la apuesta y de alguna manera ese sueño existe, no con el formato visual de metaverso, pero ese sueño existe en China con la aplicación WeChat, que es, por eso decía, es de alguna forma, yo diría, el sueño, el anhelo de Zuckerberg con Meta y con metaverso en particular, de integrar, como tú decías, trabajo. O sea, en China, con WeChat, lo que tenemos es una suerte de mega aplicación en donde tienes tu historia clínica, tu entorno laboral, la tarjeta para subir al transporte público, tu tarjeta de crédito para hacer pagos cuando tomas un café en un bar, por supuesto también red social, tienes el mecanismo de e-commerce integrado, lo que en nuestros países puede ser un Amazon o en mi país, y creo que está en México también, Mercado Libre, entre otras plataformas, digamos, de e-commerce. O sea, lo que quiero decir es, todo esto
que en América Latina, en Occidente en general, lo tenemos separado. O sea, tú tienes una aplicación Netflix para ver películas, otra aplicación para pagar el transporte público cuando viajas en él, otra para atenderte en el sistema de salud. Son distintas aplicaciones que, entre otras cosas, son distintas por resguardo de normativas de datos personales. Aquí la idea es que esté todo integrado. Entonces, pensemos la explotación comercial que puede hacer una empresa, Meta, de esa integración. Verdaderamente, lo que hemos visto hasta ahora con Facebook, que ha tenido escandalotes al estilo Gran Hermano, pues se va a quedar corto frente a la capacidad, a la usina de datos que va a integrar con Metaverso si esto sale bien. No, indudablemente, no solo eso, sino el poder que adquiere, pues en diversas dimensiones que quisiera, doctor, que nos platicaras de ello, pues en el siguiente bloque. Así que, por favor, no se vaya. Gracias por continuar en Media 20.1, doctor Becerra. Yo he leído algunas críticas muy puntuales sobre el enorme poder que estarían adquiriendo estas empresas, particularmente Facebook, que es la red social más importante hasta ahora en el mundo, y que pues habría que pensar una modalidad para regularla de una o de otra manera. Es decir, como se ha buscado regular a Facebook, por ejemplo, en procesos electorales, o también en todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales y la no invasión de la privacidad. Sí, efectivamente, Gabriel. Yo diría que hay tanto para Facebook como para Google, que es dominante en otros segmentos de lo que es nuestra experiencia digital, por ejemplo, en las búsquedas, en el motor de búsqueda, nada menos, además de que es dueña de YouTube, Google, y que también ha tenido un rebautizo de su nombre, porque la compañía madre es Alphabet, la de Google, así como Facebook tiene ahora su nombre madre es Meta. Sí, yo creo que claramente necesitan ser reguladas desde una lógica democrática. Quiero decir que actualmente rige para los miles de millones de usuarios de Facebook o de Google, rige una ley que es la ley de Facebook y de Google. Es decir, hay hoy una regulación corporativa, una regulación de facto que se impone a miles de millones de usuarios que carecen de derechos en términos de datos personales, de privacidad, de libertad de expresión y también de competencia económica. Hay muchas empresas pequeñas, medianas, que viven con tormento la actuación depredadora de posición dominante, por ejemplo, en el mercado publicitario, por parte de estas grandes compañías, de estas tecnológicas gigantes de Silicon Valley, que además, en muchos casos, no tienen, digamos, mecanismos de apelación sobre las decisiones unilaterales que toman, lo que ha sido, en algunos países, muy delicado, porque ha dado lugar a campañas de hostigamiento de minorías, por ejemplo en Myanmar, donde está comprobado esto, o han sido sede de campañas antivacuna en pleno epidemia COVID, en pleno contagio de COVID, o han sido también, digamos, espacio de articulación de organizaciones sediciosas hace un año, en enero del año pasado, en la toma del Capitolio en Estados Unidos. Hace poco tiempo que el Washington Post publicó una investigación muy bien respaldada, con datos acerca de cómo se organizaron las células golpistas que promovieron la toma del Capitolio a instancias, obviamente, del expresidente Trump en los Estados Unidos en enero del año 2021. Lo que quiere decir es que aquí hay grandes problemas. Mencionamos derechos de protección de datos personales,
privacidad, discurso de odio, discriminación, libertad de expresión y moderación de contenidos, competencia económica y abuso de posición dominante. Yo diría que las grandes potencias, Europa, Estados Unidos principalmente, hoy por hoy son más conscientes de estos problemas y están lentamente elaborando proyectos de ley en los congresos y en los parlamentos para ponerle de alguna forma límites a este desmedido poder concentrado en las Big Tech. Sí, y que es, como bien lo explicas, un poder que les permite censurar contenidos, promover efectivamente campañas que pudiesen ser contrarias a ciertos intereses, previo pago, ¿no? Por supuesto, para que aparezca en todas estas líneas del tiempo. Puede ser también prácticas monopólicas para desplazar a ciertos competidores, por ejemplo, en un mercado determinado. Es decir, las redes sociales adquieren este poder y en América Latina parece que no hemos puesto demasiada atención en estos temas, doctor Becerra. Yo creo que es cierto que en América Latina estamos un poco rezagados. Creo que esto podríamos intentar explicar por qué es así. América Latina tiene una tradición menor, digamos, en su regulación legal de protección de datos personales, es algo más reciente en nuestros países, pero además yo lo vincularía con algo material, que es que la conectividad en América Latina es menor, es más deficiente que en los países más desarrollados, y por lo tanto la incidencia de estas plataformas todavía no tiene el poder o el potencial que sí tienen los países desarrollados. Por lo tanto, el aprendizaje que están haciendo en los países centrales creo que va a ser útil para nuestra sociedad civil, para nuestra academia, para nuestros gobiernos y nuestros políticos, para que empiecen a actualizar su agenda en relación a estas cuestiones. Muy brevemente, para terminar, doctor Becerra, Observacom, que es una organización pues que se creó en América Latina, ha diseñado, ha propuesto una serie de acciones, de políticas para regular a estos gigantes. ¿Por qué no nos comentas en términos muy generales en qué consiste esta propuesta? Sí, básicamente Observacom lo que propone es que los mecanismos de moderación de contenidos, que en algunos casos terminan en un abuso de censura por parte de las plataformas digitales, tengan procedimientos democráticos tales como la posibilidad de apelación por parte de los usuarios respecto de las decisiones que toman las plataformas y sobre todo que las decisiones, que los términos y condiciones de las grandes plataformas digitales estén acordes a los estándares de derechos humanos, es decir, que sean respetuosos de del principio de libertad de expresión, del derecho a la libertad de expresión, que sean respetuosos de la privacidad y de la no discriminación. Ese aporte de Observacom es un aporte que yo creo que constituye un pilar, digamos, una propuesta de regulación democrática que ojalá tomen en cuenta nuestros congresistas, nuestros políticos y nuestros gobiernos a la hora de comenzar a regular las plataformas de Internet. Bueno, pues allí está, como usted se da cuenta, parte importante de la agenda de medios y telecomunicaciones a nivel internacional tiene que ver con estos proyectos tan importantes, globales, que pues sí, resultan fascinantes, ¿no? De entrada, tener esta posibilidad de llevar a cabo este metaverso y de llevar a cabo muchas actividades en el mundo virtual, pero es un empoderamiento a estas empresas, es una cesión de nuestros datos personales, ¿no? Ya prácticamente sin ninguna restricción. Y eso es algo que debemos reflexionar sin duda como sociedad, por supuesto, doctor, y creo que también nuestra audiencia, cada que leamos sobre estos metaversos, sobre lo que está generando ahora con el Bitcoin, ¿no? Que también es finalmente una moneda creada en el mundo virtual, debemos verlo con distancia, debemos de verlo con un análisis crítico,
¿No, doctor? Por ahí va la sugerencia. Claramente, Gabriel. Estos temas son tan importantes en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones sociales, en nuestra salud, que merecen una mirada crítica y una comprensión cabal de los desafíos que tenemos por delante. Por supuesto que sí. Pues ahí está, la recomendación del doctor Becerra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Un gusto, Gabriel. Y un gran abrazo hasta allá, hasta Buenos Aires. Allá también pueden ver TV UNAM en internet, en YouTube. Así es. Es parte de los beneficios también de esta era de la comunicación global. Por supuesto. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.